Somos la voz de los líderes de opinión. Tratando el vértigo periférico con betaistina. Soy el doctor Andrés Sánchez González, otorrinolaringólogo, actualmente asesor de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y participante en varios eventos académicos, así como en publicaciones diversas en las que he tenido oportunidad de estar ayudando. ¿Qué es el vértigo periférico? Podemos empezar desde entender qué es vértigo para poder entender por qué uno es periférico y por qué hablamos de periférico. El vértigo es un síntoma, no es una enfermedad, que nos habla de que hay una sensación de movimiento. Es una alucinación, porque es el paciente el que lo siente, no es que exista. ¿Por qué periférico? Porque tenemos reconocidas dos variantes. El central, cuando afecta al sistema nervioso central, que son enfermedades que pueden ser degenerativas o cuadros muy severos, y el periférico, que abarca la vía vestibular periférica, valga la expresión, que sale del tronco cerebral, pero hacia lo que es oído interno y sus conexiones con cerebelo y las vías periféricas en términos generales. A eso le llamamos vértigo periférico. Incidencia en la población. No existe en México una estadística como tal. Los resultados que hemos obtenido ha sido a través de diversas publicaciones en nuestro país, pero podemos hablar que el vértigo en general, sobre todo por lo que conocemos de otros lados, puede tener un porcentaje de afectación de hasta un 30 a un 70, dependiendo del rango de edad. No todos son iguales al mismo edad, aunque haya muchas causas de vértigo, no a todos los pacientes les da por la misma edad. Ejemplo, tenemos un problema fuerte. Las personas adultos mayores, los mayores de 60 años, tienden a presentar, pues por lo menos, de acuerdo a la edad, entre los 60 y los 70, un 25% de causas que originan este vértigo. De 70 a 80, el 50% de los pacientes se van a ver afectados. Y mayores de 80, pues ya tenemos más del 75%. Entonces, la edad tiene mucho que ver. En promedio, podemos decir que en México, de acuerdo a las cifras que manejó el Seguro Social hace algunos años, tenemos 1 millón de pacientes que ya están fijos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el vértigo, insisto, es un síntoma, pero hay enfermedades como la enfermedad de Meniere, el vértigo postural paroxístico benigno, que es muy recurrente y que además es el más frecuente de todos los vértigos que estamos atendiendo, que está constantemente presente en los pacientes. La otra situación, nuestra población mexicana sufre mucho de vértigos de origen tensional. Y esto se ha visto a raíz de la pandemia que acabamos de rebasar, a raíz del COVID, que se han incrementado porque las tensiones estuvieron y están a la orden del día. Porque no solo son tensión nerviosa, esto origina problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, etcétera, que van a provocar en un momento dado la presencia de estas cuestiones de inestabilidad y posteriormente de vértigo. Diagnóstico. Lo primero es, como en todo en medicina, un buen interrogatorio y una buena exploración física. Desde ahí partimos para darnos ya una idea clínicamente cómo se encuentra el paciente. Sabemos que existen diferentes pruebas clínicas que las vamos a aplicar a los pacientes, pero tenemos que a veces confirmar nuestra idea. Hay estudios, lo clásico son las pruebas vestibulares, que están basadas en el uso de la electronistagmografía, que es la que se usaba anteriormente. Hoy en día utilizamos la videonistagmografía, que es mucho más accesible en el sentido de que nos da mejores evidencias, y como se pueden grabar los resultados, entonces los vemos directamente y se puede presentar al paciente para que vea cómo está actuando y de esta forma llegar a una seguridad. Las pruebas vestibulares van aunados a un estudio completo de lo que es el oído. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones acompañan de alteraciones en la audición. Entonces vamos desde una audiometría completa, luego audiometría, impedanciometría y las pruebas vestibulares que incluyen el videonistagmógrafo, o bien podemos utilizar estudios, por ejemplo, hay un protocolo clínico, que es el protocolo HINS, que utilizamos pruebas, impulso de cabeza, desviación de la mirada, la presencia del nistagmus, que es un signo clínico, que nos dan las pautas y poder llegar a un diagnóstico definitivo.
Tratamiento. Ha habido muchos tratamientos tradicionales. Siempre lo hemos utilizado porque hay una gama: vasodilatadores, que es lo que está más a la mano, diuréticos, esteroides, antihistamínicos, etc., dependiendo de la causa que origina el vértigo. Lo que sí puedo decirles es que en los últimos años, por lo que hemos estado buscando, revisando, se han estado utilizando mucho medicamentos como los nootrópicos y los histaminérgicos. Dentro de los histaminérgicos son los que actúan constantemente, por ejemplo, la betahistina, que es ya muy conocida y que hoy en día forma parte de nuestro arsenal para muchas patologías, y que en las guías de tratamiento son de primera elección para poder ayudar a los pacientes. Hay tratamientos de rehabilitación vestibular que van de la mano junto con algún medicamento antivertiginoso para que se tenga mejor resultado. De hecho, cuando hablamos sobre todo en lo clásico del vértigo postural paroxístico benigno, tenemos el uso de maniobras liberadoras, que son maniobras físicas, clínicas, pero que a veces tienen que aunarse a tratamientos medicamentosos, y volvemos a lo más utilizado hoy en día, que son betahistina y nootrópicos, por lo que son la mayoría de las ocasiones y que la mayoría de los médicos son los que llevan a cabo, aunque existan variantes y se puedan tomar de acuerdo a la experiencia de cada uno y las escuelas que maneje cada área de especialidad. Mecanismo de acción. Betahistina, al ser histaminérgico, tiene 3 formas de actuar muy distintas. Una actúa a nivel celular, otra actúa a nivel vascular y otra actúa a nivel cognitivo. Entonces, de alguna forma, como tiene que actuar por ciertos mecanismos de biomecánica, biomédicos, tenemos opciones para ayudar a que haya una recuperación más funcional y más completa. Eso, a final de cuentas, incide en esa recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque de las 3 formas, lo que hace es favorecer la compensación vestibular, que es el mejor mecanismo que tenemos para que el paciente se recupere y no caigamos en la habituación o en alguna forma en que se vaya acostumbrando al malestar, porque se dan casos de que tenemos que el paciente está tan acostumbrado que dice: no, pues ya me la sé, tomo cualquier cosa, me siento bien y yo sé que tengo que irme acomodando y hasta que me vuelva a sentir mal. No, hay que favorecer otros mecanismos, y la compensación vestibular, que es la compensación central, es la que mejor nos ayuda, y betahistina tiene un gran efecto sobre este mecanismo. Ventajas y beneficios. Tiene mucho que ver con sus mecanismos de acción. Como es más amplio, es un poquito más completo porque actúa en diferentes sitios, cosa que otros medicamentos están un poquito más limitados en ese sentido. Dependiendo de la patología, dependiendo de la causa que origina el vértigo, betahistina va a tener los mejores resultados. Hay estudios, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar: vértigo postural paroxístico, a pesar del uso de maniobras liberadoras, se recomienda también la betahistina para que tenga un mejor resultado. Hay problemas de enfermedad de Meniere, que es uno de los síndromes o uno de los cuadros más difíciles en ocasiones de poder llegar a un diagnóstico definitivo, donde se ha visto que su uso lo favorece. De hecho, betahistina es ampliamente usado en muchos países, sobre todo en Europa, por los resultados que implica en varias patologías. Hay trastornos que llegan a veces también a utilizar en cuestiones de vértigos de origen vascular. Incluso, comentaba hace un momento de las guías clínicas, en las cuales betahistina está utilizada en la insuficiencia vértebrovascular como de primera elección, que es una de las causas también de vértigos, podríamos llamar entre periférico y central, que de alguna forma también ayudan a que el paciente se recupere mucho más rápido, de acuerdo a las dosificaciones que estamos utilizando. A veces, de acuerdo a lo que existe en el mercado, tenemos que aumentar las dosis, y los estudios ayudan a entender por qué lo tenemos que hacer. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que hay sobre otras sustancias, y que además no nos van a alterar. Por ejemplo, si yo tengo que hacerle un estudio a un paciente, el reflejo vestibulocular se va a ver alterado por cualquier tipo de medicamentos. Y betahistina tiene esa ventaja, que no. Entonces lo podemos usar, se puede hacer el estudio, se suspende el medicamento quizás un día antes o unas horas antes, no pasa mayor problema, lo recupera después de que se haga el estudio, y el estudio no se ve alterado por el uso de esta sustancia. ¿En qué tipo de pacientes está indicado? En la mayoría de los vértigos, vamos a llamar periféricos, está recomendado. La dosificación hoy en día nos permite considerar en qué tipo de patología podemos aumentar o no esa dosificación.
Ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo ha crecido el interés por una patología en particular. La clasificación lo llama presbivestibulopatía. Es la alteración que hay de las cuestiones de equilibrio en los adultos mayores, en personas de edad avanzada. Es un trastorno que se inicia desde, a partir de los 60 años. Todos los que estamos arriba de esa edad tenemos ese riesgo. Pero se ha visto, los estudios que se han hecho, se ha visto que sí ayudan a poder controlar. ¿Por qué manejar esta patología en particular o por qué la menciono? Porque esto es algo que viene creciendo mucho. Nos estamos volviendo una población grande en edad, entonces hay que considerarlo. En otro tipo de poblaciones, en personas más jóvenes, sobre todo ahora a raíz de la pandemia, donde vimos que también las cuestiones de audición y de equilibrio se incrementaron por causas del COVID, también han sido bastante auxiliares. Entonces podemos pensar que los podemos utilizar en edades desde prácticamente adolescentes hasta adultos mayores. No hay estudios en niños, no hay ningún tipo de presentación en niños que lo permita, entonces ahí no tenemos ninguna experiencia. Y lo que podemos ver en la evidencia a nivel bibliografía tampoco nos apoya mucho, pero sí podemos entender que podemos utilizarlo en casi todas las patologías. Digo casi porque habrá alguna situación, por ejemplo, en migraña vestibular todavía no hay algún estudio que lo avale o que diga que sí lo podemos usar sin ningún problema. Hay otro tipo de sustancias que nos están ayudando. Pero lo más común, incluso neuronitis o cuestiones de laberintitis, también se puede utilizar. Lo más frecuente son vértigo postural paroxístico benigno, enfermedades de Meniere y patologías periféricas que en general sí les pueden dar buen resultado. Indicaciones terapéuticas. Siempre en cuestiones de vértigo e inestabilidad que vayan dado por el postural paroxístico, enfermedad de Meniere. Hoy en día lo estamos usando en presbivestibulopatía. En cuestiones de neuronitis también nos pueden ser útiles. En insuficiencia vertebrovascular, insisto, como está indicado en guías de tratamiento clínico, con mucha mayor razón, que son los principales problemas que se pueden abarcar, aunque sabemos que la patología que origina vértigo es muy variada. Efectos adversos. Generalmente son efectos de irritación, por ejemplo, náusea, puede tener vómito, cosas que se van adaptando conforme va tomando el tratamiento y cómo se va siguiendo su evolución. Pensar en un efecto de otra índole, afortunadamente no, pero hay contraindicación. Por ejemplo, la existencia de un feocromocitoma. Un feocromocitoma es un tumor en glándulas suprarrenales. Asma bronquial que no esté controlada o que esté descompensada. Úlcera gástrica. Estamos hablando que hay irritación estomacal. Si hay un paciente con úlcera, pues no es recomendable usarlo porque le va a afectar y va a provocar una respuesta de crisis de úlcera que puede llevarnos a un problema mucho más serio. En términos generales podemos hablar de que estos son los más llamativos. Recordemos siempre, cuando hablamos de vértigo hablamos de un síntoma, no de una enfermedad. Desafortunadamente hoy en día esto es algo que ha venido creciendo y va a aumentar mucho por las condiciones que sabemos, cuestiones de tensiones, crisis económicas, todo lo que nos rodea nos afecta y los que estamos en poblaciones urbanas estamos expuestos a esas cuestiones de tensión que sí van a provocar en un momento dado llegar a estos límites. La otra, pues son la edad. No es lo mismo que un niño tenga una inestabilidad a que ya una persona joven, 35 o 40 años, empiece también a tener problemas de equilibrio y que pueden estar dados tanto por cuestiones emocionales como por cuestiones físicas. Ejemplos que están creciendo, los vértigos de origen cervical también son una cosa que hay que considerar siempre y ya no podemos olvidar el adulto mayor. ¿Por qué? Porque eso es algo que viene creciendo. Entonces lo importante es considerar vértigo, es el síntoma y hay que escarbar y encontrar la causa. La ventaja es que tenemos maneras de ayudar a nuestros pacientes, pero sí hay que ser muy conscientes de hacer una investigación a profundidad, con plena conciencia y convicción de lo que estamos haciendo, para brindarles el mejor resultado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que queremos es que tenga calidad de vida el paciente. Y esa calidad de vida nosotros podemos ayudar a que la consiga.